Con la conquista comienza la advocación de Santiago y curiosamente está relacionado también con muchos conquistadores que son de origen gallego. Allí en Galdar se hace la iglesia de Galdar como tal, como parroquia, se eleva a parroquia con cierta rapidez y la advocación es de Santiago. Posteriormente diríamos que como Galdar es parroquia y beneficio eclesiástico, toda la población que se encontraba en el espacio que es Artenara, la aldea, Agaete y Guía, e incluso Moya, tenían que ir a misa habitualmente a la parroquia de Galdar en un primer momento. Y evidentemente en los días de fiesta de Santiago, pues la población iba a celebrarlo. Es una peregrinación, en cierto modo, forzada por las circunstancias de que todavía no se había creado la red eclesiástica de ermitas y parroquias que van a surgir a principios del siglo XVI. A medida que fueron fundándose ermitas y nuevas parroquias o beneficios, Galdar pues recibió menos población para ese auxilio espiritual, aunque no dejó de ser una fiesta reconocida en todo el noroeste y con asistencia de vecinos de toda esta parte, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que hasta el año a mitad del siglo XVIII los vecinos de Artenara tenían que ir a misa o a enterrarse o a bautizarse o casarse a Galdar. Entonces, pues también existía una cierta, podemos decir, peregrinación hacia la parroquia, hacia donde estaba Santiago en ese periodo, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que también tener en cuenta que en el Cabildo Catedral, pues algunos de los eclesiásticos importantes en el siglo XVII eran originarios de Galdar, como los Verdes de Aguilar. Entonces ellos, cuando nosotros vamos a la parroquia, vemos cuadros, fueron benefactores, abonaron renta y pagaron capillas o hicieron capillas y pagaron capellanías para que la iglesia estuviera, pues, tuviera una cierta categoría, ¿no? Tenemos que tener en cuenta también que la iglesia de Galdar como tal tenía un culto sobresaliente porque era beneficio eclesiástico y eso significaba que participaba dentro de las rentas de los diezmos, recibía unos buenos ingresos y esto permitía tener un edificio sostenido con un culto, ya digo, bastante importante, ¿no? Por otro lado, tenemos que la advocación, curiosamente, de Santiago no prolifera en Gran Canaria. Se imponen otras advocaciones relacionadas con la peste o con una serie de enfermedades, como pueden ser San Sebastián, que casi tiene ermitas en todos los pueblos importantes de la isla, ¿verdad? O San Roque también. Y vamos a volver a ver a Santiago, pues en Santiago de Tunte, ¿no? Santiago del Pinar, que en este caso es una ermita que hasta hace relativamente poco se vuelve a repetir la leyenda de que unos marineros pues la fundaron. Evidentemente en la zona donde está es difícil que unos marineros puedan fundar una ermita, sería más costera. Y tenemos la idea en la actualidad del que el fundador es Diego de Morales, ¿no? Diego de Morales era pues lo que llamaríamos ahora un empresario maderero, ¿verdad?, que en la zona esta del Pinar, que era muy importante en aquella época, pues extraía madera, brea, pinocha, para suministrar a pueblos como Telde, a Güímez o Las Palmas, ¿no? Diego de Morales vive a la primera mitad del siglo XVI y ya lo vemos solicitando en 1540-42, pues una data a otra, para añadir a otra que ya tenía de anteriores, en los años 30, al Cabildo, precisamente en esa zona. Y cuando la pide, dice que se llama Valle de Santiago. La razón por la cual él está allí y por qué funda esa ermita es justamente para dar auxilio espiritual a todo el personal que tenía él contratado y todos aquellos que pasaban por la zona del Pinar en aquel momento de Tirajana, que eran muchos. Y además esta idea de que él fue el fundador de la ermita viene con su hija, en un testamento que realiza en 1589 su hija, pues menciona explícitamente que su padre fue el constructor de la ermita de Santiago. Entonces, evidentemente, pues, ya tenemos que desterrar esa idea, esa leyenda de toda esta gente que venía de los navegantes gallegos y sabemos ya que Diego de Morales
es el fundador de la ermita, posiblemente pudiera tener algún tipo de origen gallego y lógicamente pues él fue no solamente el fundador, sino que también, es decir, el constructor, sino que también fue el que fundó las misas. Es decir, aquí lo importante no era solo el edificio, poner también el santo, que era muy importante, sino también dotar la fábrica para que siempre estuviera el edificio en pie, dotar la fiesta y, si era posible, dotar una misa cada 15 días o, si fuera posible, una semana. Esto que ahora pues nos parece un poquito, puede ser soportable por una economía, en aquella época era algo muy importante, y sobre todo pagar pues a un fraile o un sacerdote que fuera allá arriba, ¿no?, en el pinar, sostenerlo, la comida, el alojamiento, pues era un gasto muy elevado que solo estaba en manos de muy poquita gente, ¿no? La ermita, como cualquier otra ermita, pues recibía unas rentas. La pérdida de esa renta provocaba que o la ermita no pudiera ser reparada, restaurada, o que no hubiera culto y se abandonaba. Pues esto fue más o menos lo que pasó a principios del siglo XIX, el proceso de desamortizador que hubo, la pérdida de renta, los problemas que hubieron con los conventos que desaparecieron y ya por lo tanto los frailes no podían celebrar misa en las ermitas, influyeron en que las ermitas fueran cerrándose. Y en este caso, pues sabemos que a principios de los años 30, pues la ermita de Santiago estaba deteriorada y finalmente se optó por llevar la imagen del santo a la parroquia, que es donde está en la actualidad, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues evidentemente que el culto que se daba en la ermita o la festividad del Día de Santiago, cuando la gente se desplazaba a lo mejor de Tunte o de Santa Lucía o de las zonas como de Tejeda o de cualquier otro sitio que pudieran llegar allí a celebrar, pues evidentemente eso provocaba que hubiera una romería, lo que llamaríamos ahora una romería, en el sentido de que la gente iba a una fiesta, ¿no?, una fiesta señalada, y allí pues no solamente era la fiesta, sino todo lo que significaba, ¿no? Es decir, verse familias, que era muy importante, porque estas fiestas duraban 1, 2, 3 días, pues intercambio a lo mejor de noticias sobre aspectos que estaban ocurriendo y que a lo mejor te enterabas 2 o 3 o 4 años después, e incluso pues evidentemente presentaciones de mozos con mozas para evidentemente llegar a algún acuerdo matrimonial. ¿Esto que implicaba? Pues el uso de los caminos reales. En Gran Canaria, el Cabildo creo que ya tiene señalados más de 800 kilómetros de caminos reales. Y estos caminos reales se formaron durante toda la Edad Moderna y era por donde se circulaba habitualmente. Y estos caminos pues son el inicio de todo lo que son todos los caminos, ya sean pues caminos de uso público vecinal, como caminos que atraviesan toda Gran Canaria de un lado a otro. En este caso, pues lo que llamamos un camino como el de Santiago, ¿no?, que puede ir desde zonas como pueden ser las cercanas a Maspalomas hasta el propio Galda, ¿no? Podemos recorrer toda la isla casi sin salir de caminos antiguos, ¿no?, de caminos que llamaban antes caminos reales, ¿no?, o serventías reales, ¿no? Varias de estas serventías daban a lo que es o lo que era la antigua ermita de Santiago, y evidentemente ese era un día señalado para una parte de la población, sobre todo del sureste de Gran Canaria, y esas fiestas que habían muy señaladas, pues todo el mundo iba a visitarlas. Sabemos de ermitas que se colocaban por fuera ramas, ¿no?, se enramaban, ¿no? Una de ellas era, por ejemplo, Santiago, ¿no? Y bueno, las anécdotas que tenemos muchas veces de familiares ya pues que nacieron pues a finales del siglo XIX o principios del siglo XX, que ellos se desplazaban caminando desde las Lagunetas en San Mateo a fiestas en San Bartolomé, a la fiesta de San Bartolomé de Tirajana, para ir a bailar, y volvían en el mismo día a las Lagunetas caminando, y para ellos era una diversión y no pensaban en esas distancias, ¿no? O en los años 60, 70, pues era normal ver a parejas mayores, personas de campo que se desplazaban a lo largo de la isla a las fiestas señaladas por promesas, ¿no? La Virgen de la Concepción de Jinama, Santa Lucía en Santa Lucía, o la Virgen de las Nieves en Agaete.
habitualmente se habla de dos bulas para el caso del Camino de Santiago en Gran Canaria, que es una que da Juan XXIII en el año 65 y luego otra Juan Pablo II en los años 90, principios de los 90, y que tengamos en cuenta que es el aspecto ecuménico, ¿no? Es decir, en el Concilio Vaticano II pues se intentó dar una especie de ecumenismo mundial donde no hubiera una exclusividad, diríamos, como ocurre con ciertas advocaciones, por ejemplo Santiago, sino que allí donde existiera Santiago, en América o en el caso, por ejemplo, de Canarias, pues que también se viviera con fe y que hubiera la posibilidad, pues esto, ¿no?, de existir un año santo, ¿no?, como tal, como existía en Galicia. Tengamos en cuenta también que en los años 60 la población no se puede desplazar con tanta facilidad como ahora. La gente, pues el 99% de la población de Gran Canaria nunca podrían llegar a Santiago de Compostela a verlo. Pues nada, que mejor que un Santiago también aquí, que al fin y al cabo es la misma advocación que está en Galicia, pero que el camino existe en tanto en cuanto nosotros le damos un significado. Para algunos puede ser un recorrido histórico, porque pasamos por mucha historia de Gran Canaria, un recorrido geográfico, porque pasamos por una geografía muy importante, o natural, ¿no?, con todo el paisaje natural que tiene. Y luego para otros puede ser la mezcla de todos estos, más una fe. Las bulas papales ayudan a refrendar lo que estamos aquí hablando, pero también nos ayuda un poco a reflexionar sobre el paisaje en Gran Canaria, cómo ha evolucionado, cómo lo tenemos en la actualidad y qué es lo que tenemos que hacer para mantenerlo. Y sobre todo, pues eso, volver a recuperar tradiciones que algunas pueden ser muy antiguas, otras mucho más recientes, pero que al fin y al cabo son tradiciones de gente que ya no está.